Hola a todos. Este vídeo es el primero del tema 4, en el que os voy a intentar contar más o menos de forma resumida la introducción del tema y un poco cómo funciona, cuál es la filosofía de un sistema de comunicaciones digital, que nos va a servir como base para todo lo que viene después, tanto en este tema como en el 5 y el 6, que es banda base y paso banda. Aquí lo que tenéis en la pantalla ahora mismo estáis viendo pues lo que sería un esquema de un sistema de comunicaciones, ¿vale? Que vamos a ir poco a poco pues analizando y desgranando cada una de sus partes. Si os fijáis, lo primero que tengo aquí es una fuente. Será una fuente de información que puede ser pues cualquier cosa. Podemos pensar, por ejemplo, en un ordenador que está transmitiendo información hacia otro sitio. Esa fuente, para mí, yo la voy a modelar como algo que me está generando una serie de símbolos que voy a llamar M sub i. Me los genera de forma que el número de símbolos, al ser un sistema digital, antes el número de señales posibles en un sistema analógico era infinita, y ahora en un sistema digital el número de símbolos disponibles es un número finito de símbolos. Voy a considerar en concreto que tengo M mayúsculas símbolos posibles, es decir, I iría desde 1 hasta M. Y además voy a considerar que la fuente genera un nuevo símbolo cada t segundos, cada t grandes segundos. Un símbolo para mí podría pensar que es una letra del alfabeto. Podría tener una fuente que lo que está es cada t segundos generándome una letra, y de forma que lo que tendría es, en este caso, los símbolos M sub i sería cada una de las letras, y el valor de M grande pues sería el número total de letras que puedo transmitir. Pues 27 o las que sean, si los caracteres se consideren. Esos símbolos, esa información le entra al transmisor. El transmisor, aquí dentro veis que hay un par de bloques que por ahora voy a pasar de largo, voy a obviarlos y voy a quedarme solo con la caja grande que es el transmisor. Ese transmisor tiene como objetivo coger los símbolos que le ha dado la fuente de información y a la salida generarme una señal temporal, la voy a llamar S sub i, que es la que realmente voy a transmitir por el canal. Es decir, esa señal también habrá un conjunto finito de señales y vuelve a ir desde 1 hasta m, y la señal se va a generar cada t grandes segundos, con lo cual son señales que van a durar como mucho t segundos. Bien, hasta ahí estaría la parte de la transmisión, ¿vale? La señal en principio viaja por un canal. El canal voy a suponerle que es un canal lineal. Voy a suponer que es un canal que añade ruido blanco gaussiano de media 0. Voy a poner aquí también media, que tiene media 0 el ruido. Y a la salida del canal pues tendré otra señal que será el resultado de la señal S sub i de t después de que se le añada el ruido del canal. Tendré aquí una señal que voy a llamar X de t. Puedo escribir también, si queréis, que X de t pues no es más que la señal que me han transmitido, S sub i de t, más el ruido. La señal X de t es la que entra al receptor. El receptor tiene como trabajo, como objetivo, coger una señal recibida, procesarla de alguna forma y a la salida, al final del todo, darme una estima de qué símbolo se ha transmitido. Es lo que llamo M con gorrito. Si todo va bien, si todo funciona bien, esta señal M con gorrito coincidirá con esta señal M sub i, que es la que me has transmitido. Si me equivoco, pues diré que M gorrito, pues a lo mejor en vez de ser M sub i es pues otra, M sub j, la que sea. En ese caso habré cometido un error. El receptor, como digo, lo que va a intentar en todo momento es darme una estima que se equivoque lo menos posible. ¿Cuál es la probabilidad de que se equivoque? Pues la probabilidad de que se equivoque el receptor sería la probabilidad de que el símbolo que él decida no sea el símbolo M sub i condicionado a que me han transmitido el símbolo M sub i. Si esto lo repetís para todos los posibles símbolos transmitidos, tengo que la probabilidad de error global no es más que pues la media de todas estas.
donde aquí P sub i es la probabilidad de que me transmitan el símbolo i. Esto es la probabilidad de que, habiendo transmitido el símbolo i, yo me decida por otro. Y aquí tendría pues el sumatorio desde i igual a 1 hasta m para todos los posibles símbolos transmitidos. Bien, eso es la foto global. Hay otro detalle que tenemos que considerar aquí, que nos va a ir surgiendo en todo el tema, y es que estas señales, las señales temporales, las que van por el canal, S sub i o x de t, si os fijáis, son señales que están limitadas en el tiempo, tienen una duración limitada, entre 0 y t, que es lo que yo he puesto ahí. Con lo cual, ya no estamos hablando de señales definidas en potencia, como en el caso de las comunicaciones analógicas, sino que ahora lo que estoy trabajando es con señales definidas en energía. Eso me lleva a que ahora ya no voy a hablar de potencia transmitida, potencia recibida con tanta facilidad, sino que voy a hablar muchísimo más de energía, porque es el parámetro que me define estas señales. Y solo por recordarlo, la energía de una señal, la energía de la señal S sub i de t, se calcula como la integral de S sub i al cuadrado diferencial de t. Con esto tenemos un poco ya sentadas las bases de nuestro sistema. Ahora vamos a ir centrándonos en cada uno de estos dos bloques, ¿vale? Del transmisor y el receptor, y verlos con un poquito más detalle. En primer lugar, tenemos que fijarnos en esta señal, en la S sub i de t. El objetivo que vamos a tener en este tema, realmente es en torno a lo que gira todo el tema, es en intentar escribir esa señal S sub i de t, la señal transmitida, de la siguiente forma, como una combinación lineal, ¿vale?, de otras señales que voy a llamar phi sub j de t por unos números que voy a llamar S sub i j, donde j va desde 1 hasta otro número aquí que es n. Y ahora me explico. Aquí lo que estoy haciendo es representar mi señal S sub i de t, donde tengo m posibles señales. La estoy intentando representar como una combinación lineal de otro conjunto de señales que vamos a llamar una base ortonormal, que tiene que ser una base ortonormal, phi sub j, donde j va desde 1 hasta n, siendo en general n menor o igual que m, en general y siempre, mejor dicho, y S sub ij es el coeficiente de la combinación lineal, es un número. Esto es una señal temporal, esto es una señal temporal y esto es un número. Esto valdrá lo que valga. Luego ya veremos cómo se calcula el S sub ij. ¿Qué quiere decir que los phi sub j sea una base ortonormal? Bueno, una base ortonormal es que si hacemos esta cuenta, la integral de phi sub i de t, phi sub j de t, esa cuenta, esa especie de correlación entre la señal phi sub i y phi sub j, me tiene que dar 0 si son distintas, si i es distinto de j, y me tiene que dar 1 si son iguales. Es decir, cuando las dos señales, cuando i es distinto de j, cuando estas dos señales son distintas, tienen que estar incorreladas, tengo que tener una base ortogonal, ¿vale? Y cuando i es igual a j, es decir, cuando tengo la integral de phi sub i al cuadrado, que es esto, la energía de phi sub i tiene que ser igual a 1. De ahí viene la segunda parte de la palabra, que es normal, ¿vale? Tengo que tener ortogonal y normalizada, es decir, normalizada en energía. Y tengo que cumplir las dos condiciones. En muchos casos se nos olvida. Es muy habitual que tengamos una base y aseguramos esta condición, es ortogonal, pero descuidamos la normalidad. Descuidamos que todos los elementos de la base tengan energía unidad. Y esta condición es imprescindible para todo el desarrollo. Si pensamos en este tipo de expresiones, en tener una señal, digamos, como una representación de una base ortonormal, lo que me va a permitir este sistema es representar las señales S sub i de t como un vector con coeficientes S sub ij, que voy a llamar S sub i, un vector S sub i que tiene de coeficientes S sub i 1, S sub i 2 hasta S sub i n,
¿vale? Estoy representando mi señal S sub i de t como sencillamente un vector. Un vector con n dimensiones, n dimensional, que voy a poder representar en mi base ortonormal. Si pensamos en el caso más fácil de 2 dimensiones, donde n es igual a 2, yo lo que voy a hacer es que todas las señales S sub i de t las puedo pintar como puntos, como vectores, en ese plano de 2 dimensiones, donde una de las dimensiones es phi sub 1 y la otra dimensión es phi sub 2. Estaría haciendo pues algo parecido a esto. Si tengo solo 2 dimensiones, tendría unos ejes así, donde uno de los ejes es phi sub 1, el otro es phi sub 2, y pues aquí pintaría pues las coordenadas del vector S1, aquí estaría por ejemplo S2, aquí S3 y aquí S4. Si tengo 4 símbolos, y si tengo más símbolos, pues los iría pintando donde cayese. Esto, la ventaja que tiene de alguna manera a efectos de trabajar, es que paso de trabajar con señales definidas en energía, con señales temporales, a trabajar con una representación geométrica. Y esto me va a simplificar muchísimo, muchísimo las cosas a la hora de trabajar cuando me venga a esta parte del sistema, al receptor. Yo voy a poder ver que la energía de la señal S sub i, esa que tenía ahí como S sub i al cuadrado de t diferencial de t, también la puedo calcular como la longitud al cuadrado del vector S sub i. ¿Vale? Es decir, esta longitud al cuadrado es la energía de la señal S sub 1. Un poquito más adelante, según avancemos, vamos a ver que también muchas de las propiedades del sistema, en concreto esta, la probabilidad de error, va a depender de parámetros como la distancia que hay entre las señales, esta distancia. Y es mucho más fácil calcular una distancia entre dos vectores, entre dos puntos en un plano o en un espacio n-dimensional, que calcular la distancia entre señales temporales, que es bastante más farragoso. Con eso en mente, me puedo meter ya un poquito más con el transmisor y ver qué hacen cada una de estas dos cajas, el codificador y el modulador. El modulador es el encargado al final de generarme las señales S sub i de t. ¿Cómo la genera? La genera así, con esta expresión. Entonces, ¿el modulador qué va a tener a su entrada? Al modulador lo que va a necesitar es ese vector que estamos llamando S sub i. ¿Vale? Este S sub i, que es S sub i1, S sub i2, S sub in. Eso es lo que va a hacer el modulador. Coger el vector de mi elemento, el vector S sub i, y transformarlo en una señal temporal que es la que es capaz de viajar por el canal. ¿Qué información maneja el modulador? El modulador aquí maneja como información los phi sub j, phi 1 de t hasta phi sub n de t. Con lo cual, ahí ya vemos cuál es el trabajo del modulador, que es el equivalente a un modulador analógico, es decir, coge una señal y le da una forma apropiada para transmitirla por el canal. Y por su parte, el codificador lo que hace es traducir los símbolos que me da la fuente, esas letras, a un idioma que entienda el modulador. Me voy ahora entonces a centrar un poquito en esta otra parte que es el receptor. ¿El receptor qué va a hacer? El receptor, en primer lugar, se encuentra con una señal temporal, x de t, que es la que le llega. Bien, esa señal, lo primero que va a hacer el demodulador es el inverso de lo que ha hecho aquí el modulador. El modulador cogía un vector y lo transforma en una señal temporal. El demodulador me va a coger una señal temporal y me la va a transformar aquí en un vector. En un vector que voy a llamar ahora aquí x. Donde x pues es un vector pues equivalente al que tenía en S sub i. x1, x2, x sub n. ¿Cómo calculo ese vector x? Pues realmente lo que tengo que hacer es el inverso a lo que estaba haciendo aquí. Aquí tenía la fórmula para obtener la señal temporal a partir del vector. Pues una fórmula muy parecida me permite calcular la componente jésima del vector a partir de la señal, que es sencillamente x de t
phi sub j de t. Lo que hago es proyectar la señal x de t, la señal que yo quiero representar en mi espacio de señal, sobre cada una de las bases de mi espacio de señal. Y esa proyección es la coordenada j-ésima del vector. Cada una de estas n coordenadas que tengo aquí. Eso es lo que haría el demodulador. Y por último ya el decisor. El decisor lo que va a hacer es este vector cogerlo y, para entendernos, pintarlo en ese espacio de señal, ¿vale? Que es esto que yo tengo aquí. Y aquí dentro lo que va a hacer es decir, pues mira, el vector x cae aquí. Y en base a eso va a tomar una decisión. Ahora seguramente cualquiera de nosotros diría, ¿qué decisión tomaría? Pues tomaría que la decisión ha sido que el símbolo transmitido es el 2. ¿Vale? Porque es el que está más cerca y ese va a ser el criterio en general. Pero bueno, eso nos preocuparemos un poquito más adelante. Con esto queda más o menos sentado lo que sería todo el esquema de un sistema de comunicaciones y cómo funcionaría, digamos, la idea de la representación geométrica de señales. Al conjunto de estos vectores, a los S sub i, S sub 1, S sub 2, S sub m, a todos estos vectores le vamos a llamar constelación. Con esto, el siguiente paso que vamos a dar va a ser, vamos a tener que aprender a generar esta base ortonormal a partir de estas señales S de t. Es lo que vamos a ver a continuación.